en el día de hoy a avanzar con todo lo que está relacionado con la gestión de los datos, la seguridad de los sistemas de información, las diferentes tecnologías que se pueden aplicar en una organización y básicamente avanzar con el concepto de lo que es un control específicamente dentro de un sistema de información. Lo primero que quiero mencionar hoy es que las tecnologías relacionadas con los controles de los sistemas de información o las tecnologías de control en general no son tecnologías casualmente baratas. Obviamente, y esto es algo que uno tiene que evaluar desde el punto de vista económico y financiero, la organización, de acuerdo al activo de información, como vimos el lunes pasado, que quiera proteger, va a tener que hacer una inversión de similares características. Recuerden cuando les decía, si la facultad pretende con una llave de una puerta de madera proteger el contenido de lo que está dentro de un aula, claramente el mecanismo de control debería ser un poco más avanzado y un poco más riguroso, porque en el peor de los casos esa cerradura se puede violentar y el contenido de los activos de información, por más que en este caso sea un televisor, y como ya lo hemos visto, que está empotrado en la pared y que no se puede mover y que requeriría de cierto esfuerzo para poder ser eh, robado, llamémosle, necesariamente una organización va a tener que proteger su activo de información. Entonces, cuando se habla de los controles de acceso en una organización, tenemos que entender que los controles de acceso tienen una característica muy específica y es verificar que todos los activos de información que la organización tiene cumplan con esta tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto que, como les digo más de una vez, el modelo CIA, que es pregunta de examen, es específicamente entender cómo una organización, desde el punto de vista de la mirada administrativa que ustedes van a tener, define políticas, asigna privilegios, supervisa el uso de los recursos, sean físicos, sean lógicos, y además cómo gestiona los riesgos que son de tipo tecnológico. En particular, lo que se intenta lograr es que si el activo de información de mi organización está en un componente tecnológico, que ese activo de información por el cual la organización asegura su supervivencia futura y eventualmente también toma decisiones, se tiene que asegurar que ese activo de información esté protegido a los efectos de que no ocurran errores, inconvenientes o varias de las cosas que veremos en la clase de hoy. Entonces, a nivel de entender específicamente lo que es un control de acceso, primero son mecanismos técnicos y administrativos. Los técnicos los voy a mencionar, los administrativos forman parte de su formación en todo lo que sea gestión de organizaciones, que en definitiva determinan quién puede acceder a determinado aspecto, quién puede acceder a determinado activo de información y principalmente cómo hago para lograr autenticar, identificar y eventualmente autorizar también el uso de esos activos de información. Siempre hago el mismo chiste cada vez que estamos en forma presencial y me toca hablar de este tema, y es que la facultad para permitirnos a todos nosotros, docentes y estudiantes, el ingreso, no aplica ningún tipo de mecanismo de identificación, no aplica ningún tipo de mecanismo de autenticación y probablemente al no estar ninguno de los dos, automáticamente estamos todos, comillas, autorizados a estar dentro de ese lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque por más que tengamos una credencial de acceso, por más que me pidan a mí cada vez que pido el proyector para poder tenerlo en el aula, que deje la credencial como constancia de que tengo ese proyector en mi poder y demás, y que de alguna forma me hago responsable de que no se va a perder ese proyector, es muy poco el proceso que se pone en práctica para custodiar los activos. Y acá estoy hablando específicamente de un activo físico. Si yo necesito custodiar la información que es crucial o definitoria para la toma de decisiones en mi organización, yo no puedo eh, un mecanismo que sea laxo y que permita que prácticamente todo el mundo haga lo que le venga en gana.
Es así que cuando se habla de el control de acceso, hay dos palabras que son complementarias y que suelen confundirse. Esto implica que lo primero que tengo que mirar es el concepto de lo que se llama la autorización. ¿Y qué es la autorización adentro de un sistema de información? Eh, es saber si le voy a permitir acceder a esa persona. Esto significa que, en definitiva, para que vos puedas estar dentro de, llamémosle, la Universidad de Buenos Aires, primero tenés que estar autorizado. Los que no son de la Universidad de Buenos Aires no deberían ingresar en aquellos lugares protegidos o, como le vamos a llamar, ambientes de control. Una cosa es la autorización, podés entrar, no podés entrar. Ejemplo, sos mayor de 18 años, sos menor de edad, tenés determinada, no sé, característica para poder ingresar en un lugar en el otro. Eso sería una simple autorización. Pero con eso no estoy protegiendo nada. Lo único que estoy diciendo con una autorización es quién ingresa y quién no ingresa en determinado lugar. Entonces, para que esto funcione correctamente, yo primero, además de la autorización, voy a tener que identificar, es decir, entender la identidad, de ahí viene la identificación, la identidad de la persona, ya sea física, ya sea virtual, que accede a ese determinado recurso. Y después, ¿cómo verifico que la persona que va a determinado lugar, por más que esté autorizada, que se puede autentificar que esa identidad que presenta, y esto no lo pienso en forma presencial, sino que esa identificación que presenta sea auténtica? Es lo que voy a hacer yo el lunes que viene. Si ustedes me presentan algún DNI que tenga características de ser legítimamente emitido, que tenga una foto que se parezca a ustedes, que tenga el número de DNI similar al que tengo en la lista y a su vez que también sea similar a el nombre y apellido que está registrado, yo no voy a tener otra opción más que autentificar ese DNI. Y de vuelta, no soy experto en reconocer DNIs, no me pagan para andar encontrando identidades que pueden ser múltiples o pueden estar, no sé, documentos mellizos, truchados o lo que sea, porque lo único que voy a hacer es, primero, la facultad te dejó ingresar dentro del ámbito de la facultad, con lo cual estás, comillas, autorizado. Ahora, al margen de todo esto, una identificación vas a tener que presentar y después tengo que autentificar esa identidad que estás presentando. En una autenticación física yo puedo ver a la persona, puedo ver el documento, comparar la foto que está, verificar todo contra la lista, pero cuando voy a un ambiente digital, a un ambiente tecnológico donde no tengo la presencialidad de la persona, necesito verificar esa identidad que ha declarado por medio de una autenticación que básicamente tiene tres elementos. Esto, dos de ellos se usan en todo momento. Esos tres elementos son algo que se tiene, algo que se sabe y algo que se conoce. Esos tres elementos hacen a la autenticación. Algo que sabe. Y acá de vuelta, temas de privilegios que tocamos en su momento. Si ustedes me dan su usuario y su contraseña a mí, y yo hago cosas con el usuario y la contraseña de ustedes, desde comprar algo hasta, no sé, vender algo, vamos a los dos extremos, a los efectos digitales, si yo tengo únicamente esos dos mecanismos de autenticación, yo tengo tu usuario, yo tengo tu contraseña, a todos los efectos legales, los que hicieron la transacción fueron ustedes, no fui yo. Ahora, esto podría eventualmente ser autenticado con mayor seriedad si incorporase un tercer elemento, que es lo que se llama la biometría del usuario. Si yo tengo tu usuario, tengo tu contraseña, pero además requiero de alguna verificación de biometría, ya sea por huella dactilar, ya sea por reconocimiento de rostro, ya sea por identificación de voz, ya sea por, no sé, chequeos de ADN que en algunos casos se aplican, la única forma de
verificar y autenticar la identidad que está presentada y poder deslindar de responsabilidades, es decir, lo hiciste vos o lo hice yo, con usuario y contraseña lo puede hacer cualquiera. Es independiente de la persona. Ahora, cuando se incorpora el factor biometría, de vuelta, identificación de iris, huella dactilar, geometría de la mano, todo lo que en su momento veremos, todo esto es lo que refuerza la autenticación del usuario. Entonces, no debemos olvidar el tema de el mínimo privilegio. Yo sé que esto ya lo dije más de una vez, que es pregunta de examen y demás, pero de vuelta, no todo el mundo puede ingresar en determinado sistema y no todo el mundo puede hacer lo que quiera en ese determinado sistema. Esto implica una cosa no menor, y esa cosa no menor es que yo necesito segmentar los roles y los accesos que cada usuario tiene en ese determinado lugar. Vayamos a las cosas que físicamente puedo tener para controlar el acceso de una determinada persona en determinado lugar. El acceso físico lo puedo controlar por medio de tarjetas de proximidad, una tarjeta que en algún lugar te habilita a ingresar en algún molinete, una cerradura electrónica, algún tipo de control perimetral. No puedo entrar en determinado lugar si no paso por los diferentes niveles de acceso que en la jerga se le llama esto los anillos de seguridad, por más que no tengan forma de anillo. Esto significa que yo para poder ingresar en determinado lugar, primero voy a tener que ingresar en una zona común. Eso tiene un nombre técnico en tecnología que se llama DMZ, que es la sigla en inglés de zona desmilitarizada, donde podríamos llamar, para que se entienda, que ese lugar es un lugar de acceso público. Esto es más o menos como, ¿cómo decir? El hall de entrada en un edificio. Todo el mundo puede estar en ese hall de entrada. Ahora, para poder ingresar al edificio va a tener que pasar por un mínimo control de seguridad donde te van a verificar y te van a preguntar a quién venís a ver y te van a pedir algún documento para identificarte. Vas a tener un control de seguridad que te va a permitir ingresar dentro del edificio. Luego, dentro de ese edificio, si vas a una determinada oficina, vas a tener que dirigirte al lugar y probablemente tengas un nuevo control, un nuevo anillo de seguridad, donde alguien en una suerte de recepción te espere y te diga a quién venís a ver, cuáles son las características de la visita y preguntarte elementos de identificación y en algunos casos un poquito más avanzados, a ver, más avanzado desde el punto de vista administrativo, que quede claro, te dicen que además de dejar tus cosas, las tenés que dejar en un determinado lugar y tenés que moverte dentro de ese lugar con una credencial que te identifique claramente quién sos, si sos personal propio del lugar o sos un visitante. En algunos casos te van a poner una cocarda que diga que sos un visitante. Estos anillos de control son acceso de tipo físico. Yo intento de alguna forma segmentar quién puede acceder en determinado lugar o a determinada área de la organización. Lugar. Hablemos ahora de los controles de tipo biométricos, porque de vuelta es la forma en la cual yo puedo autenticar a la persona. Si lo hago esto a modo de chiste y una persona se parece mucho a otra y presentan un documento cruzado, esas dos personas no voy a tener forma de diferenciarlas porque, como también les dije, que un documento de identidad que da fe pública de la persona, que no se vea la persona obligado a cambiarlo durante 15 años, como es la legalidad que hay aquí en nuestro país, así que el documento en algún momento pueda llegar a hacer que la persona físicamente tenga 15 años de distancia entre la foto que fue tomada y fue impresa en ese documento. Entonces, lo más probable es que en algunos casos la foto que figura en el documento no se parezca a la persona porque puede haber engordado, enflaquecido, le puede haber crecido el pelo, se puede haber teñido, se puede haber hecho, no sé, tratamientos, llamémosle así, de rejuvenecimiento facial y no se parece a la persona, ni que pensar ahora con todas los tratamientos de medicina estética que te cambian la fisonomía de la cara, te podés haber realizado o tenías tatuajes o te los podés haber incorporado ahora, con lo cual hay veces que la foto que tiene un documento físico difiere de lo que la persona presenta cuando exhibe ese documento. Entonces, tengo que pasar a lo que son los controles de
la biometría de la persona. Y cuando hablamos de biometría en sistema de información, estamos haciendo referencia a tratar de unir las cosas físicas de la persona con las cosas específicas de cada uno de los individuos. Esto hace que, en definitiva, la huella dactilar sea lo más fácil o lo más habitualmente difundido. El reconocimiento facial, recuerden el chiste que les digo de que estoy seguro que los que están adentro de la facultad, o ustedes y yo, no somos delincuentes porque pasamos por todas las cámaras de reconocimiento y búsqueda de las personas que están requeridas por la justicia. En algunos casos se hace el escaneo de iris. Eh, Hago un mini comentario por el camino. Todas estas tecnologías las voy a tener que incorporar si la persona que va a utilizar mi activo de información puede llegar a beneficiarse. Esto quiere decir que voy a meter un escaneo de iris si efectivamente lo que la persona va a hacer es específicamente gestionar datos que pueden tener alto valor en el mercado o de alguna forma empezar a segmentar el contenido. Otro tema es el reconocimiento de voz, que muchos de los reconocimientos de voz hacen que el timbre de voz sea muy parecido en muchas personas, pero que el reconocimiento de voz va un paso más allá y es lo que se llama el reconocimiento de la prosodia, el cantito que cada uno de nosotros tenemos. Ese reconocimiento de voz específicamente hace que el timbre de voz pueda ser el mismo, pero no todos tenemos la misma cadencia de habla. Entonces, a eso apunta el reconocimiento de voz. Y en algunos casos, y esto lo pueden ver específicamente en eh, documentos que puede tener o que pueda haber escrito alguna persona que falleció y demás. Entonces, más de una vez se tiene que pedir algún tipo de peritaje caligráfico para determinar si la persona fue la que escribió de puño y letra una nota o firmó un testamento o cosas similares. Entonces, en esos casos, es donde se hace el análisis de la dinámica de la escritura. Idealmente esto debería ser con la persona viva, pero muchas veces hay que entender que por más que uno crea que es un documento firmado por una persona, tengo que analizar a ver si es efectivamente hecho por esa persona. Mi única recomendación al respecto es, en todas aquellas documentaciones que a ustedes les, ¿cómo decir? Les importe que se asegure que fueron ustedes los que tomaron esa decisión, de ninguna forma firmen con algún tipo de instrumento de escritura que no rasgue el papel. Yo no puedo firmar con un marcador. Había un presidente que decía que firmaba todo con una lapicera Bic. La lapicera Bic y el marcador no rasgan el papel. Entonces, yo necesito que cuando quede algún tipo de documentación, esa documentación quede firmada y quede rasgado el papel, cosa que si se ve alterado, se pueda acceder al contenido de ese documento firmado y ver lo que ha ocurrido. Hablemos de los controles de la seguridad de los datos. Cuando hablamos de seguridad de los datos, no tengo que olvidarme que los datos son los que mi organización no puede reconstruir consiguiéndolos en el mercado. Esto implica que necesito asegurar los datos con los cuales mi organización va a estar tomando decisiones. Entonces, en principio, cuando hablamos de los controles de la seguridad de los datos, se clasifican, y esto es una mezcla entre temas técnicos y temas administrativos y temas físicos, se clasifican en tres grandes grupos. En realidad hay cuatro tipos de controles que son controles preventivos, controles detectivos y controles que son de tipo correctivos. Esto que viene a continuación, que después retomaré mañana cuando hablemos de las auditorías de los sistemas de información, primero tenemos que comprenderlo en algo que se va a llamar la ocasión del control. Idealmente, y esto nuevamente es lo ideal, es lo que la organización debería permitir realizar, esto de lo que idealmente podría llegar a ocurrir es entender que los controles deben ser colocados en el momento donde tienen mayor eficacia y eficiencia.
Eficacia y eficiencia son dos cosas que también suelen confundirse, pero debería colocar el control en el lugar donde hay mayor eficacia y mayor eficiencia. Ahora, una característica distintiva de los controles es que uno podría decir en forma simplificada, evitemos cualquier tipo de error. Una de las preguntas de examen va a ser, ¿qué significa la terminología HIGO, basura entra, basura sale? Si yo pudiera, de alguna forma, evitar que adentro de un sistema de información se registren datos que sean incorrectos, basuras, inconsistentes, no viene el caso del tipo por ahora, pero si yo puedo evitar que ingresen cosas incorrectas, idealmente, o por lo menos en teoría, no tendría ningún tipo de inconveniente. Ahora, hay algunos controles que yo no los puedo hacer en forma preventiva. Hagamos un ejemplo puntual. Todos los que al día de hoy están en condiciones de presentarse el lunes que viene al examen, yo podría ganar tiempo en todo lo que va a ser el mecanismo de verificación del examen. Hablamos al respecto mañana en la facultad. Pero yo podría evaluar su DNI y verificarlos hoy o el lunes pasado. Lo podría haber hecho en forma preventiva, de modo tal de saber que cada una de las personas que están habilitadas a presentarse al examen ya demostraron su identidad. Como poder hacerlo, lo puedo hacer. Ahora, no es el momento adecuado, porque puede que al final de esta semana muchos, aún estando en condiciones de presentarse a rendir, no se presenten a rendir. Y lo peor de todo es que si yo con este control preventivo simplificara todo el proceso de control del lunes que viene en ocasión del examen, podría llegar a evaluarlo, pero la realidad es que muchos de los que están acá todavía tienen que cumplir con el porcentaje de presentismo requerido para saber si pueden rendir examen el lunes que viene. Entonces, si yo hiciera el control preventivo hoy, no me estoy evitando de un nuevo control. Y cuando uno tiene que establecer múltiples controles del mismo estilo, está dilapidando recursos. Te verifico hoy, te verifico mañana, te verifico el lunes. Yo tuve que hacer 3 controles con un único resultado final. Es así que el control preventivo, por más que yo pueda adelantarlo para todos los que están en condiciones, la realidad es que nada me inhibe a mí o me simplifica la vida, llamémoslo así, de no volver a hacer un control preventivo el día lunes. Entonces, voy a tener que verificar el DNI el lunes que viene. Por más que yo piense que un control preventivo debería funcionar, hay veces que el control preventivo no simplifica los procesos y hay veces que el control preventivo no implica que el proceso termine siendo válido. Sí es posible armar controles preventivos en todo lo que sea automatización de procesos. Ejemplos que estos han visto varios a lo largo de su vida ustedes. Si entran en alguna página, completar algún formulario y te dice elegir en qué provincia o ciudad autónoma estás viviendo, si estás residiendo acá en Argentina, no te va a dejar ponerte creativo y elegir que estás viviendo en una provincia que no forma parte del territorio argentino, porque por un tema de jerarquía de controles, cuando te dicen qué país vivís en Argentina, automáticamente te simplifica el proceso y te dice, mira, podés elegir cualquiera de estas 24 jurisdicciones. Esto está mucho más avanzado acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque al margen de todo eso, elegís que formás parte, de que vivís en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y después te pide por un tema de identificación para saber en qué lugar estás viviendo, te pide en qué barrio vivís. Y no te abre todos los barrios de todo lo que se te puede llegar a ocurrir, ni te deja elegir en forma creativa el nombre de que, por ejemplo, yo estoy a 4 cuadras de cruzar Avenida San Martín para estar en el barrio de La Paternal, y uno podría creativamente decir que vive en la República de la Paternal, pero la realidad es que te va a segmentar únicamente los barrios que están, digamos, definitivamente y validados para que los puedas elegir. Un control preventivo intenta, en definitiva, impedir que ocurra un incidente. La palabrita incidente la voy a mencionar mucho en la clase de hoy y obviamente mañana, porque el incidente es lo que termina disparando los planes de recupero de desastres, si es que los hay, y los planes de continuidad del negocio,
si es que los hay. Hay algunas organizaciones que esto no lo tienen en claro, pero bueno, lo debemos dejar establecido. Controles preventivos, que esté todo encriptado. Creo que más de una vez puse un ejemplo, trabajé para una empresa donde tenía que mandar por WhatsApp frente y dorso el DNI, frente y dorso la tarjeta de crédito de la persona. Eso era potencialmente una fuga de datos, pero bueno, mínimamente debería viajar en forma encriptada todo lo que sea comunicación de datos que tengan algún cierto nivel de sensibilidad o de privacidad que se quiera resguardar. Después, entender que van a existir diferentes controles de acceso. En particular, tengo que ver qué perfil tiene cada usuario. No lo llego a mostrar acá porque no nos da el tiempo, pero ustedes y yo ingresando en miecom.gov.ar, ustedes y yo como estudiantes vemos una parte, una cosa distinta a lo que voy a ver yo como docente, una cosa distinta a lo que va a ver mi titular de cátedra, una cosa distinta a lo que va a ver la titular del departamento, una cosa distinta a lo que va a ver la secretaría académica. Van a tener dentro de mi ECON diferentes funcionalidades que yo como docente no tengo porque no ocupo ningún tipo de función ejecutiva en la Facultad de Ciencias Económicas. De idéntica forma, cuando ustedes y yo ya lo tengo, pero cuando ustedes se gradúen, les va a aparecer automáticamente una segunda pestaña que les va a permitir acceder a todo lo que sea el claustro de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas que yo también tengo habilitado. El otro tema, y esto es un tema absolutamente administrativo, por más que lo estemos tratando dentro de la gestión de tecnologías digitales, es entender cómo están catalogados los datos. Hay información que es pública, hay información que es interna, hay información que es confidencial y hay información que es crítica. Hago eh, un mini desvío y explico el tema del tratamiento de la información. Excede a todo lo que es nuestra materia, pero puede que, de acuerdo al tipo de función que ocupen ustedes en una determinada organización, que estos niveles tengan diferentes grados de confidencialidad. Esto que voy a decir va a sonar de, no sé, servicio secreto, James Bond y 007. Hay información que va a ser privada para la organización o de uso interno. Hay información que va a ser a la vez de interna, también va a ser confidencial, es decir, adentro de la propia organización, por esto de la segmentación de roles y controles, no todos van a poder acceder al mismo tipo de datos. Hay cierta información que va a tener impacto, ya sea para la organización o para las personas, con lo cual, además de ser privada, confidencial, va a ser secreta. Hay información que puede tener o puede llegar a tener la característica de, además de ser secreta, de ser súper secreta. ¿Y esto qué significa? Y significa que de acuerdo al tipo de datos, hay información que va a ser secreta y hay información que va a ser súper secreta para el titular de esos datos y para la organización. Una cosa es que todos puedan acceder y saber que públicamente tienen una prepaga de determinada característica. No hago marca para después no tener que andar editando el video. Tienen determinada prepaga. Dentro de esa información de la prepaga va a haber información que es interna. Por ejemplo, qué plan tenés, las cuotas que pagás, si estás en algún tipo de plan, si tenés algún tipo de bonificación, las coberturas especiales. Eso va a ser información interna de la prepaga entre la prepaga y la persona. Además de esa relación, va a haber un dato que va a ser relacionado con la salud, que tiene, según la ley de habeas data, la característica de ser un dato sensible, donde entre tantas cosas te va a gestionar a través de tu historia clínica datos que son sensibles de la salud de cada uno de nosotros dentro de esa prepaga. Con lo cual, es información secreta. Ahora, hay información que empieza a requerir mayor grado de secretitud, vamos a usar la palabra, mayor grado de secreto, porque no es únicamente que eh, información relacionada con la salud es secreta. Sí, por ejemplo, tengo un tratamiento de conducta en la muela, es información relacionada con la salud, es secreta. Tengo, qué sé yo, alopecia, es información relacionada con la salud y también es secreta. Ahora, hay información relacionada con la salud que va un poco más allá. Si estoy en algún tipo de tratamiento por una determinada enfermedad, si estoy en algún tipo de tratamiento experimental, si estoy
atravesando un periodo crítico en la salud, el nivel de lo que es confidencial va a empezar a crecer. Entonces, esto es una decisión administrativa y los que tienen que tomar esto son ustedes, no es un tema tecnológico, porque vamos a hacer este ejemplo. Si ustedes no me dicen a mí y yo me ocupo de la gestión administrativa barra tecnológica de los datos, y vos no me decís qué información es pública, qué información es de uso interno, qué información es privada, qué información es confidencial, qué información es súper secreta, para mí, tecnológicamente, todo es privado y confidencial. Máximo nivel de secretismo, nadie puede acceder. Me tenés que dar el acceso correspondiente. Che, pero mirá, puede que sea ultra secreto saber la remuneración de una persona, pero no es ultra secreto saber si vive en capital o provincia de Buenos Aires. Entonces, si yo no tomo la decisión, me puedo estar equivocando en lo que voy a considerar la que es la clasificación de los datos que van a dar origen a la información. Esto va a ir de la mano del nivel de sensibilidad. Que alguien viva en capital o que alguien viva en provincia es hasta si se quiere información pública que puede ser compartida. ¿Dónde vivís? Tal lado. Bueno, ahora, yo no le voy a decir, y esto lo van a ver específicamente en los documentos, todos aquellos que vivan en un edificio, en ningún lugar del documento, aunque debo aclarar, hay algunos documentos que se equivocaron y pusieron piso y departamento en el cual vive la persona. Ya no deberían ocurrir este tipo de errores, pero el error humano existe. Van a decir que vivís en determinada calle y en determinado lugar, pero de ninguna forma te va a identificar piso y departamento. Si vos tenés un documento que vive en, qué sé yo, en la avenida Córdoba 2122, no te va a decir exactamente en qué lugar estás. Te dice avenida Córdoba 2122, que es la Facultad de Ciencias Económicas, pero no te va a dar detalle. Entonces, saber en qué lugar vive puede llegar a ser público, en algún lugar puede llegar a ser interno, pero va a tener diferentes niveles de sensibilidad y por ende el nivel de protección que va a tener. Cuando estoy haciendo un control preventivo, estoy tratando de prevenir un incidente. Cuando voy a los que son controles detectivos, estoy tratando de encontrar incidentes que están ocurriendo ahora o después de que el incidente ocurrió. Esto es más o menos como pensar. Un control detectivo es, entre tantas cosas, aplicar mediante algún tipo de técnica de auditoría. Después hablamos de auditoría interna, auditoría externa, auditoría de sistemas. Ver si se cumplen las políticas y las normativas que la organización tiene. Por ejemplo, un control detectivo podría llegar a darse el caso el día lunes. Che, ¿cuántos se presentaron a rendir el examen? Yo los puedo contar, pero Aníbal, para tener un control adicional, creo que también se los dije, lo necesiten o no lo necesiten, les emito el certificado de examen, lo cual hasta si se quiere debería ser la norma. Pero acá el certificado de examen la facultad lo emite el profesor a pedido del estudiante. Yo no sé si estás trabajando, si no estás trabajando, si lo necesitas, si no lo necesitas. Yo lo único que sé es que si te presentaste a rendir en el examen, te voy a emitir el certificado de examen correspondiente a través de mi ECON para que lo puedas utilizar y disponer. No estoy trabajando, no necesito, igual si estoy trabajando no me dan el día, así que por más que me des el certificado no me sirve, me podés llegar a decir. Perfecto. Yo lo único que estoy haciendo es que de alguna forma pueda corroborar para tener un segundo punto de control, saber si alguno de los estudiantes estuvo o no en el aula rindiendo. Y el otro tipo de control son los llamados controles correctivos. Controles que reducen el impacto después de un incidente. Concretamente, los controles correctivos, el que voy a hacer foco especialmente son todos los controles relacionados con el respaldo de datos, que es básicamente las técnicas de backup y las técnicas de restauración. Después hablamos de backup y restore. Vamos a hablar de los planes de recupero de desastres y específicamente vamos a hablar de los planes de continuidad de negocios. Pero estos son controles de vuelta, tanto detectivos, correctivos y preventivos, que tengo que poner en práctica para asegurar que los datos de mi organización, nuevamente, que yo no puedo conseguir en el mercado, estén seguros. Hablemos de la ocasión del control. En principio,
Cuando estoy hablando de controles por medio de tecnología, estoy hablando de incorporar todas las tecnologías que pueda adquirir, que quede claro, que pueda adquirir mi organización para que en conjunto, de vuelta, en conjunto, todos los controles aseguren los datos y protejan el activo de información. Lo voy a decir elípticamente porque lo pueden ingresar a ver en el día de hoy. Detuvieron a un señor que robó en Aerolíneas Argentinas, si no me equivoco, 16 millones de millas, un equivalente a $1 millón por medio de estafa, diciendo que habían, a ver, lo que técnicamente ocurrió es, si bien la palabra no es la correcta, pero lo que ocurrió fue un hackeo donde esta persona y otros más aparentemente, pero en particular al que está detenido ahora, este caballero se daba una muy buena vida viajando por todo el mundo con millas que o estaban gratuitamente obtenidas, habían sido gratuitamente obtenidas, o las había comprado a un valor irrisorio, es decir, a, no sé, según dice la nota, a un 10% de lo que es el valor de mercado. Cuando esto ocurrió, lo terminan encontrando, pero se dan cuenta que la fuente del hackeo era porque cuando el sistema vos comprabas en forma electrónica, les vean las notas en cualquiera de los portales, para hacerse una idea de todo esto, vean la nota periodística, digo, yo podía alterar el enlace con el cual hacía el pago de las millas correspondientes y el valor que iba a pagar, y el sistema del otro lado, cuando recibía ese mensaje para decir, dale 1 millón de millas a Raquel, y llamémosle así, el sistema nunca validaba a ver si el precio que me decían que me tenía que cobrar a mí era el mismo precio que estaba pautado a nivel de la realidad del sistema. Y es así que esta falla, este error de diseño, permitió que se cometa un delito, básicamente un fraude, donde la persona viajó eh, por el equivalente a 16 millones de millas, que es un montón de millas de vuelo, y que más o menos la pérdida estimada hasta ahora es de $1 millón, que el señor consiguió, llamémosle así, gratuitamente. Cuando voy a hablar de los controles preventivos, decíamos, son aquellos que yo pongo en práctica para impedir que ocurra algo no deseado. Esto puede ser validación de datos en los sistemas. En algunos casos usar alguna aplicación que te pida el autenticador con ese número que se genera cada 30 segundos. Obviamente un tema administrativo hasta el cansancio, la segregación de funciones. Establecer, como decíamos el día lunes, política de contraseñas seguras, de contraseñas robustas, el strong password o como se está poniendo de moda ya no tener contraseñas complicadas, sino tener frases en lugar de password, tener passphrase. Hay que entender que los controles son eficientes cuando yo los planteo en el lugar adecuado. Si no, ese control termina en algunos casos siendo una carga. Es muy probable, y esto lo digo por interactuar con organizaciones, hay muchas organizaciones que esto no lo tienen en cuenta. Y lo que hacen en definitiva es eh, aplicar tecnologías porque está de moda, porque pudieron comprarlo, porque es lo que me piden erróneamente algunas auditorías para cumplir con cierta parte regulatoria o vaya a saber qué, pero hay que entender que la ocasión del control es cuando yo pueda lograr que el control sea eficiente y sea eficaz. Para definirlo bien, estoy hablando de algo que es eficiente cuando funciona de la mejor forma posible. Ahora, no tiene nada que ver con la eficacia del control. Cuando estoy haciendo referencia a que un control es eficaz, voy a estar indicando que para el control que se está aplicando, ese control da el propósito buscado o me da los resultados de acuerdo al propósito que yo estoy buscando. En forma eficiente, vamos a decir así, el día lunes cuando me presenten el DNI, yo voy a tratar de que el proceso de control del DNI sea lo más rápido posible. Encontrarte en la lista, preguntar, ver que está todo bien y terminar. Ahora, si vos me das el DNI, tengo el DNI acá adelante, y ese DNI yo lo miro y no lo verifico en la lista, el control va a ser eficiente, pero es rápido,
pero que no va a ser eficaz. Vos me puedes dar un DNI que tenga la foto de cualquier otra persona y si yo no lo miro, el control está funcionando en tiempo, pero no cumple con el parámetro de la eficacia, porque ingresó a rendir o se presentó una persona cuyo control no coincide en el documento, no coincide con lo que está en el documento. Entonces, son dos elementos distintos. Una cosa es el momento en el cual lo hago y además que cumpla con la eficacia y la eficiencia. Un control detectivo es tratar de encontrar, idealmente, lo más pronto que se pueda, aquellos elementos que son inconvenientes, adversos o lo que fuere. En el caso este que mencioné de la persona que cometía fraude, fue un control detectivo. Mucho tiempo después, según lo que están diciendo, aparentemente el señor este llevaba haciendo este tipo de delito un año, según lo que dicen algunos portales de noticias. Recién lo pescaron un año después cuando se dieron cuenta que, bueno, había algo que estaba fallando y demás. Eso sería un control de tipo detectivo. Un control de tipo correctivo es, de alguna forma, como su nombre lo indica, corregir el inconveniente que hubo. Hubo un determinado problema, yo necesito un control de tipo correctivo para que corrija, como dice su nombre, el dato que está mal y coloque el dato que está bien o de alguna forma mitigue los efectos. Esto es, en definitiva, si yo, vamos a hacer cine de terror, como me gusta decir a cada rato, si te paso mal la nota, tan pronto esté la nota cargada, lo voy a avisar por el campus y vas a entrar ahí para ver si te puse la nota correspondiente. Yo te digo, mira, nota final 7 y después no te paso nota final 7 en el campus, lo que ocurra es que vas a decir, bueno, pero acá hubo un problema y me puedo haber equivocado, vamos a simplificar el ejemplo por acá, y en vez de pasarte 7 te pasé 5. Entonces, profe, se equivocó. Uy, tenés razón. Corrijo, vos detectaste lo que estaba ocurriendo. Che, mira, acá hay un problema. Me dijiste 7, me pasó 5. Me puedo haber equivocado al decirte 7 cuando en realidad te quería haber leído 5, pero supongamos que efectivamente tenías que tener un 7. Me das esa alerta de, me pasaste un 5 en lugar de un 7, voy a la lista, tenés razón, tenías un nota final 7 y ahí corrijo esa nota que decía incorrectamente 5 y lo reemplazó por una nota, en este caso 7. Finalmente, los controles recuperatorios. Los controles recuperatorios, vamos a ver puntualmente backups, específicamente, y después entender lo que es un plan de recupero de desastres y un plan de continuidad de negocio. Todo esto lo abordamos el día de mañana allá en facultad. Solo para recordarlo, solo para recordarlo, no olvidemos que los sistemas son vulnerables, que las amenazas existen y que de acuerdo al tipo de amenaza y de acuerdo al tipo de vulnerabilidad, yo voy a tener que empezar a determinar el impacto que eso puede tener en mi organización. Esto configura un patrón de riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de patrones de riesgo en sí, lo que tenemos que entender es que el riesgo cero no existe. Por más que cine de terror. Hasta ahora, hago siempre el mismo comentario, la facultad en todos sus años de trabajo nunca perdió los datos de ninguno de los estudiantes. Nada evita que el día de mañana algún dato de alguno de los estudiantes se pueda llegar a perder. Toquemos madera, hagamos de cuenta que esto no va a ocurrir, pero la certeza de que nada va a fallar, o mejor dicho, que todo va a andar bien eternamente, es una simplificación bastante torpe, vamos a llamarlo así. Entonces, por más que nunca se hayan perdido los datos de la facultad, no estaría de más que al finalizar cada cursada ustedes mismos tengan una constancia que sale de mi econ de la facultad y que te diga las materias aprobadas con la nota correspondiente para que de alguna forma te puedas eh, evitar inconvenientes. Nuevamente, hasta ahora nunca hubo ningún tipo de incidente relacionado con las notas. Hubo hackeos en la UBA, hubo un montón de cosas, pero hasta ahora nunca se perdió el historial académico de los estudiantes. Pero nadie debe asegurar que eso nunca va a ocurrir, ya sea por una amenaza voluntaria o involuntaria, ya sea porque sea algo interno o algo externo, como vimos el día lunes.
pero la seguridad perfecta, para que quede claro, no existe. Entonces, cuando voy a estar hablando de mínima exposición y mínimos privilegios, es, de vuelta, empezar a entender qué significa en cuanto al hardware, qué significa en cuanto al software, qué significa respecto de los datos, de las bases de datos, y qué significa respecto de las comunicaciones. Si yo accedo, no preguntemos cómo, en forma remota o en forma de hackeo, llamémosle así, a cualquiera de los dispositivos de comunicaciones de ustedes y yo les clono la identidad, yo me puedo impersonar ante todos los contactos de ustedes como que soy ustedes y lograr interactuar y hacer que las otras personas crean que en realidad se están comunicando con ustedes cuando yo les, comillas, usurpé la identidad de ustedes o sus dispositivos. Entonces, necesito entender que esto de mínima exposición y mínimos privilegios y que no todos ingresan al mismo lugar y adentro de lo que usan en el mismo lugar, no todos ven todo, es, en definitiva, lo que refuerza la gestión de la seguridad de los sistemas de información. Hablemos ahora de seguridad informática. Creo que también les comenté en su momento y lo dije, que en el lugar en el cual estaba trabajando me contrataron 8 meses antes y que como no tenía nada que hacer, cumplía con las reuniones porque tenía que cumplir y que después tenía mucho tiempo libre. ¿A alguno de ustedes le hubiera gustado trabajar en este lugar? Y les muestro la foto. Esto era mis comillas, todo el día que estaba viendo durante esos 8 meses que no tenía trabajo real para hacer. Claramente, bueno, computadora aparte, escritorio y demás, el teléfono. Y ahí sobre la mano derecha van a ver el monitor que está del otro lado. No era mío, era un monitor porque como no tenía oficina para trabajar pudiendo ver al resto de las personas, estaban mirando una pared y ese escritorio, esa línea de escritorios del fondo era el lugar de los, llamémosle así, trastos viejos, que probablemente por eso me pusieron a mí ahí. Esa impresora que ven del lado derecho, ese redondel, era por donde salía todo el tóner caliente y todos los olores de los papeles que despedía esa impresora de impresión en red. Esto hacía que durante 8 meses mi trabajo era estar sentado ahí mirando, y ahí pueden ver claramente era mi correo electrónico personal, em, con datos y el reloj al costado, pero ese era mi trabajo durante 8 meses hasta que efectivamente empezamos a trabajar en detalle. Para hablar de seguridad informática, lo primero que tenemos que entender es que hay un tema administrativo que es de seguridad informática, pero que va mucho más allá y que está relacionado con la organización en sí. Y es muy probable que el día de mañana muchos de ustedes terminen firmando o leyendo estos acuerdos de no divulgación. Cuando se habla de estos acuerdos de no divulgación, estamos específicamente enfocándonos en andamiaje jurídico que todas las personas, aclaro, todas las personas, no los empleados de determinado sector, no los de determinado nivel jerárquico para abajo, sino que todas las personas van a tener que conformar porque los datos que van a estar gestionando en determinadas organizaciones, tecnología mediante, pueden tener diferente nivel de secretismo, como veníamos diciendo, diferente nivel de confidencialidad, diferentes aspectos de sensibilidad que, de vuelta, es un tema de las personas. Antes de avanzar con esto, también hay que entender algo que es lo que les pasa a usted, les va a pasar a ustedes y me va a pasar a mí desde el punto de vista del ejercicio profesional. Muchos de los ejemplos que yo vengo diciendo a lo largo de toda la cursada vienen de mi experiencia profesional y cuando más de una vez digo, esto no me lo contaron, me pasó directamente a mí y hay algunos errores que no me contaron, los hice directamente yo y tomé algún tipo de decisión que no me la contaron, simplemente que la hice yo, esto forma parte de el desempeño profesional y los años de, llamémosle, profesionalismo que yo y ustedes y todos los que salimos de la Facultad de Ciencias Económicas vamos a tener a lo largo del desarrollo de nuestra carrera. Como también siempre les remarco, ustedes son su propio
producto, hay que entender que ustedes van a ir adquiriendo conocimientos a lo largo de la carrera que a la vez van a ser confidenciales de las empresas, pero que a la vez también van a formar parte de tu futuro profesional. Y cuando digo esto es porque es poco probable que apenas estés recibido te nombren gerente en determinado lugar. Yo sé que alguno va a decir, bueno, pero yo trabajo en la empresa de mi papá, trabajo en la empresa de mi tío, me nombraron subgerente, está todo bien, casos extremos, pero es poco probable que apenas recibido o apenas que tengas una determinada formación, estés en alguna posición de liderazgo. Es muy probable que vayas construyendo tu carrera a lo largo del tiempo. Nuestro valor profesional, y esto no lo tenemos que olvidar nunca, si bien en algunos casos puede ser confidencial la información que trabajamos, nuestro valor profesional va a ir creciendo con el tiempo y a medida que vamos tomando temas que eventualmente pueden ser sensibles. Cuando más de una vez digo en los ejemplos de clase, en un lugar en el que cual trabajaba y había un gerente que se llamaba así, y lo digo a modo de chiste, de que son nombres totalmente ficticios, los nombres de pila digo, no son totalmente ficticios, retengo los apellidos, retengo la organización, pero esto es lo que pasó en determinado lugar y cuando cuento esas anécdotas que a algunos les parecen hasta de chismoseo de barrio, eso es en definitiva lo que ocurre dentro del día a día de las organizaciones, les está pasando a ustedes en su propio lugar o en la propia facultad donde uno conoce cosas que ocurren y chismosea, llamémosle así para hacerlo bien, bien coloquial, pero que vas a ir incorporando como parte de tu formación que va a hacer que al final de, no sé, de toda tu carrera, hayas construido cierto historial, cierta reputación que muchas veces se va a basar en experiencias pasadas. Esto es lo mínimo que les va a pasar en cualquier organización. Si el día de mañana ustedes trabajan en la organización A, en determinada área, y llegan a tener cierta relevancia en el mercado, es poco probable que vas a estar dejando de ir a buscar trabajo donde las organizaciones que quieran contratar los skills, las abilities que vos tenés, como se dice ahora modernamente, tus valores, que las organizaciones vengan a buscarte y hasta pases por ese tamiz erróneo del término, pero decir que te headhuntean, de que viene un headhunter, un buscador de cabezas, de cerebros, de conocimiento, y te busca a vos en el mercado. En algunos casos y en algunas funciones, el headhunting es permanente porque la organización, cuando ve que hay en algún determinado lugar del mercado, en algún competidor, conocimientos que esa organización puede utilizar en beneficio propio, lo más probable es que vaya y los contrate. En la organización esta que siempre menciono, que evito mencionar aquí para que no quede grabado, donde me desempeñé 11 años, esta organización contrató en una organización competidora todo lo que era la parte relacionada con la comercialización de sus productos. Todo básicamente, el área comercial, desde el número uno y hasta los principales gerentes que había ahí, los contrató para que vengan a trabajar con nosotros, porque nuestra organización se daba cuenta que dentro de su estructura no tenía forma de promover, fomentar, hacer plan de carrera para la estructura, porque lo que quería casualmente, y de hecho lo logró, era tener un cambio de posicionamiento por algo que había ocurrido. Entonces, quería salir del nicho de mercado en el cual estaba y para poder acceder al otro nicho de mercado, se trajo a toda la cúpula comercial de una de las empresas, no digo competidoras, pero sí que estaba en el mercado, se las trajo para poder desarrollar ese nicho de mercado de venta minorista, llamémosle así, de cartera minorista, quiero decir, la trajo para que puedan desarrollarlas, porque como era una organización que siempre se había dedicado a la cartera corporativa, ahora tenía que ir al mercado de individuos, y una cosa es venderle a una empresa y otra cosa es venderle a cada uno de los individuos que puede que trabajen en esa empresa. En algunos casos, y esto es un tema administrativo, digo, van a tener que firmar estos acuerdos de no divulgación. Un acuerdo de no divulgación es un acuerdo en el cual las personas que tienen determinado acceso a determinado lugar o determinados datos que pueden ser sensibles, que pueden estar, no sé, que pueden ser confidenciales, que pueden ser
de acceso privilegiado y demás, vas a tener que firmar un acuerdo de no divulgación. Nosotros como profesionales, a ver, y acá me saco por un momento el sombrerito de estar en la Facultad de Ciencias Económicas. Damos por sentado de que los de Ciencias Económicas, cuando gestionamos datos de las organizaciones, damos por sentado que no vamos a divulgar ni compartir datos de ese cliente fuera de la relación que tenemos profesionalmente con esa organización o con ese cliente. Lo damos por sentado y es erróneo darlo por sentado. Me pongo ahora mi sombrerito de abogado. La propia ley por la confidencialidad de los asuntos tratados hace que el abogado, que se presume entre tantas cosas que no trabaja a título gratuito, hace que el abogado no puede divulgar ningún tipo de información de sus clientes, de las organizaciones o de lo que haya ocurrido. Y si lo divulga, supongamos que divulga alguna cosa, yo como abogado, algunos de ustedes me dicen, defendeme porque maté a alguien. Supongamos que yo voy y digo, sí, él lo mató. Primero, al que le hacen juicio es a mí porque forma parte de mi formación que no puedo divulgar datos de mis clientes. Y además, si yo soy, a ver, declaro que vos, siendo mi cliente, mataste a alguien, vamos al caso extremo, esta declaración mía, a los efectos de tu juicio, es absolutamente nula. El Estado no la puede tomar por más que yo, siendo tu abogado, sepa que vos me dijiste a mí que habías matado a alguien. Es inaplicable a vos porque la confidencialidad y lo que vemos en algunas películas, el privilegio cliente-abogado, se mantiene. Quizás los de ciencias económicas no lo vemos en tal aspecto. Cliente y abogado no tienen que firmar nada. Y entre nos, vamos a firmar la confidencialidad para que el cliente esté contento que yo no voy a divulgar nada por más que no lo pueda hacer. Y entre tantas cosas, en todo lo que es el pacto honorario. Porque, de vuelta, el día de mañana tenés vamos a un caso típico, un problema laboral, el abogado no te va a cobrar ningún tipo de honorario de inicio, no así en una sucesión, no así en un proceso civil, mucho menos en un proceso de tipo penal. El abogado no te va a cobrar honorarios de inicio, pero te va a decir, ok, yo te represento gratis, vas a decir, ah, feliz, qué bueno, pero acá, mirá, me tenés que firmar este acuerdo donde yo guardo confidencialidad y vos te comprometes en hacer el pacto de lo que se llama cuota litis. Básicamente, en un juicio laboral, el abogado te va a decir, el pacto de cuota litis es el estándar, hay algunos que cobran más, pero el estándar es 20% de lo que termine siendo el acuerdo final o lo que se te regule en el juicio que eventualmente laboralmente hagas. Bueno, esa confidencialidad que se explicita en un contrato de honorarios, pero que viene incluida en el caso de un abogado, en lo de ciencias económicas no ocurre. Nosotros damos por sobreentendido y el mercado da por sobreentendido de que si vos trabajás conmigo no le vas a vender mis secretos a un competidor mío. Entonces, para llevar al extremo esto es que se firman estos acuerdos de no divulgación o non-disclosure. Básicamente, y esto va de la mano de los tipos de datos. Esto implica, entre tantas cosas, proteger la información. Después, reducir las fugas de datos. Yo creo que les dije, el último NDA que tenía en práctica era con una compañía de seguros de origen de capital norteamericano y europeo, y que ese acuerdo de divulgación cayó en el 2016. ¿Por qué? Porque había trabajado en ese determinado lugar y no podía divulgar información al respecto. Al día de hoy, ya 10 años han pasado, la compañía ya hasta cambió desde su cartera accionaria, em, hace que yo no pueda divulgar ningún tipo de datos de los que yo accedía estando dentro de esa organización. Em, de vuelta, mi valor profesional no es exclusivamente la formación, sino las decisiones, las buenas y las malas, que quede claro, que he tomado y los temas que he podido manejar a lo largo de la carrera. Esto es lo que les va a pasar a ustedes el día de mañana. Tan pronto se matriculen en el consejo profesional, muchos de ustedes van a formar parte ¿sabes qué? Podemos formar parte de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionados con la administración de empresas o con la administración de patrimonio. Muchos de ustedes el día de mañana, una vez que estén matriculados, van a decir, che, ¿puedo ser perito administrador? Sí, claramente. Ejemplo, fallece alguien, las personas no saben cómo administrar el patrimonio, un juez tiene que designar a alguien que administre ese patrimonio, algún licenciado en administración en este caso particular.
Ahora, no te vas a poder inscribir de un día para el otro. La propia regulación te pide que tenés que tener 5 años de ejercicio profesional, o sea, desde que estás matriculado, 5 años de ejercicio profesional. Hay algunos que van a decir, bueno, pero yo tardé 2 años en matricularme. ¿Sabes qué? Hiciste mal, esto te lo podría decir yo elípticamente, pero después de que estás matriculado, 5 años de ejercicio profesional para poder formar parte de un cuerpo de peritos. Entonces, estos NDA pueden ser unilaterales, bilaterales o multilaterales. Unilaterales, una parte es la que divulga información. Si vos accedes a determinada organización y conocés cómo funciona esa organización, firmamos un NDA donde vos unilateralmente te comprometes, la empresa te lo hace firmar a que vos no vas a divulgar absolutamente nada. Puede ser bilateral, donde de alguna forma entre la empresa y entre las personas se establece un contrato en el cual ninguna persona habla de las otras. Esto seguramente lo van a ver en, no así como un NDA, pero cuando escuchen esta frase, que vean en los acuerdos que hacen la gente famosa por diferencias legales que hay, fíjense que los abogados de una parte y los abogados de la otra van a poner una frase donde dicen, llegamos al siguiente acuerdo donde las partes no reconocen hechos ni derechos, pero llegamos a un acuerdo. Mira, yo no sé si fuiste vos, si fui yo, si vos me robaste, yo te robé, si vos me pegaste, yo te pegué. La verdad que no reconocemos nada, no reconocemos hechos ni derechos, pero ¿sabe qué? Nos comprometemos a que liquidamos esto acá, que no avanzamos en ningún tipo de juicio y nos compensamos mutuamente. Seguramente esto va de la mano de algún tipo de, ¿cómo decir? Remuneración de una parte respecto de la otra, algún tipo de pago o algún tipo de convenio entre una parte y la otra. Bueno, estos NDA son los que, en definitiva, puede que el día de mañana tengan y que estén aplicando en todo lo que sea la regulación de las relaciones que van a tener los profesionales de toda la estructura jerárquica dentro de una determinada organización. Para avanzar, entonces, hablemos de lo que es la seguridad informática relacionada con la administración de empresas. Seguridad informática es un área técnica, nunca hay que perderlo de vista, pero hay que entender que la gestión de la seguridad informática en las empresas contribuye a la toma de decisiones y por ende contribuye a la administración. Y es así que nuevamente aparece la famosa tríada CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahí en el material, yo se los pasé también en español. De hecho, está en el libro puesto en español, pero por más que estamos en Argentina y por más que existe claramente la sigla y el concepto en español, vamos a hablar de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero se la va a llamar coloquialmente, tiene que cumplir con la CIA, la tríada, esta CIA de la protección de los datos. Entonces, hay que entender nuevamente, volvemos a mencionar, que un activo de información es cualquier cosa. La información en sí más los sistemas de información. Hago siempre este ejemplo y es aplicable y aparentemente va a ser aplicable por muchísimo tiempo. Si ustedes se sientan en el colectivo y justo donde se sientan en el colectivo tocan algo, miran y se encuentran un pendrive. Ese pendrive lo mirás y decís, bueno, es un pendrive de los caros. 1 tera de almacenamiento. 1 tera de almacenamiento en este pedacito de memoria. ¡Wow! ¡Qué bueno! Cuando llegas a tu casa o en cualquier otro lugar, lo más probable es que vayas y lo veas. Si ese pendrive realmente te sirve porque tiene un valor de mercado, no sé cuánto estará un pendrive de 1 terabyte, pero no importa, lo vas a meter en tu computadora, le vas a pasar el antivirus para que no se te, no sé, se te complique tu computadora ni nada por el estilo, pero hay un pequeño problema. Ese dispositivo de hardware tiene datos que pueden ser, hasta si se quiere, muy confidenciales. El problema se plantea desde los dos extremos. Si alguien salió con datos confidenciales en un bolsillo, se sentó en el colectivo, se le cayó o lo perdió de la mochila, lo que fuere, y alguien viene y lo encuentra, estaría bueno que ese dato o ese pendrive estuviera encriptado. Ahora, si el pendrive no está encriptado, púmbate, entro a ver qué hay.
Si en ese pendrive hay información que puede ser de determinada relevancia, estamos ante una pérdida con un impacto importante de datos. De vuelta, una amenaza, le diríamos al día de hoy. Ahora, si este pendrive es donde vos tenías las fotos de las últimas vacaciones, porque eran una copia de seguridad, siempre y cuando no hayas perdido las copias originales o lo que tengas como fotos originales, no pasaría, entre comillas, nada tampoco. Pero, nuevamente, por más que sean datos, por más que sea información, vos lo que perdiste es un dispositivo que almacena datos y que almacena información. Tengo, por ejemplo, este que está acá. Pero si te encontrás este pendrive, mínimamente vas a mirar qué tiene. Si lo que tiene te sirve, lo conservarás. Si lo que tiene no te sirve, formateaste el pendrive y tenés un pendrive nuevo de almacenamiento. Ahora, si lo que estaba guardado en ese lugar es medianamente confidencial, estaría bueno que estuvieran los datos encriptados para que esos datos no se puedan divulgar por terceras personas que no deberían tener acceso, nuevamente, mínima exposición, mínimos privilegios a esos datos. Entonces, seguridad informática desde el punto de vista de administración de empresas, primero es proteger el capital de información. Che, ¿por qué me pedís tanta contraseña para ingresar acá? ¿Por qué después de 5 minutos de inactividad me tengo que volver a loguear? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tengo que proteger esos datos. Es un tema técnico, pero lo que lo tengo que llevar a la vida real. Cuando también el día lunes les dije, hay muchas organizaciones que no cumplen con los parámetros de revocación de acceso y de forzar el cambio de contraseña, hay organizaciones que no lo cumplen, están incurriendo en un riesgo que están aceptando, no lo están mitigando. Mañana hablamos de riesgos en sí, de las matrices de aceptación de riesgo, pero probablemente no están mitigando, no están tercerizando y están simplemente aceptando que el riesgo puede llegar a ocurrir. Cuando una organización debería cumplir con el recambio de la contraseña mínimamente cada 90 días y no lo cumple, y pasaron 180 días y nunca te forzó el cambio de contraseña, bueno, la organización está aceptando un determinado riesgo. Y de vuelta, como también decíamos el lunes, si una determinada red bancaria permite que varios bancos que están asociados en ella, cuyos clientes tienen todos el mismo número de DNI, y permite que, siendo cliente del banco A, B, J, los que fueren, vos metas la misma contraseña identificada y unida al mismo número de DNI, independientemente de la entidad en la cual estás, está incurriendo en un riesgo que está aceptando y eventualmente tolerando. No debería ocurrir. El otro tema es el cumplimiento normativo, que se puso muy de moda todas las áreas relacionadas con el compliance. No es solamente proteger los datos, sino la ciberseguridad y la responsabilidad empresarial. Específicamente, esto es de tema estratégico. Y finalmente, ¿qué hace seguridad informática en cuanto a lo que sean estructura tecnológica? Todo lo que sea configuración de servidores, de computadoras, de dispositivos móviles, todo lo que sea configuración de software. Y esto lo dije en esta organización en la cual estuve durante 8 meses sin hacer nada. Durante 8 meses no tenía nada que hacer y estaba cumpliendo horario, llamémoslo así. Ahora, cuando llegamos a la etapa en todo lo que era la configuración, como vimos en administración de proyectos, en todo lo que era la configuración de los proyectos y los parámetros en sí, fue un sofocón de cosas, incluso yendo a trabajar sábados y domingos para compensar el tiempo que no había posibilidad de ganar. Respecto de políticas y estos temas administrativos que van a empezar a incorporar ustedes profesionalmente, establecer políticas de seguridad de información, establecer políticas de destrucción de documentos que hayan sido impresos. Eh, No es esto que hago un bollito y lo tiro en el tachito de abajo. Por más que después venga la gente de maestranza y se lleve el tachito, bueno, hay cierta información que yo no puedo hacer un bollito y tirar en mi cesto de basura, la tengo que destruir, específicamente a mayor grado de criticidad. Después entender la clasificación que también van a ver es saber qué es información pública, qué es información interna, qué es confidencial y qué es crítica. A modo de ejemplo, esto para que lo entendamos, cada película que yo veo de espías, del FBI.
de la policía, de lo que se te pueda llegar a ocurrir, y uno dice, ah, es todo ficción, hay que entender dos grandes cosas. Lo que está en el guión, la película en sí, sí está ficcionado, pero los conceptos que están contenidos son conceptos reales. Por ahí no sabemos si fulanito James Bond era el agente 007, pero que existe desde el punto de vista real ese tipo de funcionalidades en lo que sea seguridad, en este caso, de un determinado estado, las cosas existen, lo que está es ficcionado. A tal punto es esto que personas, muchas de ellas conocidas a nivel internacional, que escriben libros, este tipo de cosas, y que formaban parte de alguna de estas organizaciones, antes de poder publicar, como parte de su NDA, tienen que pasar por un proceso de aprobación. Esto implica que yo no puedo escribir lo que quiera, como es el caso mío, que no le tengo que pedir autorización a nadie, y bueno, obviamente si cometo algún delito o alguna cosa, bancarme el tema del reclamo y el daño producido, pero estas personas que son archiconocidas, que uno las puede ver en todos los lugares, que hablan de determinadas características, sobre todo en los medios de comunicación, consultor técnico, y dicen ex embajador de tal cosa o ex agente de tal empresa o de tal organización o de tal estado, bueno, para poder hablar tiene que cumplir con el NDA porque de vuelta hay que entender la clasificación de lo que es política de datos en lo que sea público, interno, confidencial y obviamente lo que es crítico. Em, Voy a pasarlo de orden, así lo hacemos más fácil. En la facultad nuestra tenemos un tema con la auditoría. Y esto que quede claro, no les pasa a ustedes que estudian licenciatura en administración, pero los contadores públicos tenemos una materia que se llama auditoría. Entonces, los que estamos en nuestra facultad, que quede claro, en nuestra facultad, no pasa en otros lugares, los que estamos en nuestra facultad, tenemos en nuestra cabeza de que la auditoría es la auditoría que hacen los estudios contables respecto de los balances, digamos, los estados contables, vamos a decirlo como corresponde, de los estados contables que tienen las organizaciones. Eso es lo que se llama auditoría externa. Ahora vamos ahí. Ahora, hay algunas organizaciones que como parte de su tarea y llevar a la práctica muchas cosas que ustedes habrán visto en sistemas administrativos, como segregación de controles, las pruebas que se efectúan y demás, en algunas organizaciones hay un departamento relacionado con la auditoría interna, que está enfocada en procesos de negocios. Ahora, si bien la auditoría externa históricamente se nutría de los procesos y los controles que había relevado auditoría interna, como la auditoría interna tenía que dar razonabilidad, externa digo, tiene que dar razonabilidad de los resultados de la empresa para saber si distribuyen dividendos, y las pérdidas y las ganancias, etcétera, miraban lo que había hecho auditoría interna. Entonces, si algo de lo que había hecho auditoría interna y había relevado como puntos u ocasiones de mejora se reflejaba en alguna potencial pérdida económica, la auditoría externa, el estudio de auditores externos, tomaba datos de la auditoría interna y se formaba una opinión y obviamente auditaba los estados contables. Hoy en día, y esto, no sé, supongamos que debe tener por lo menos una mirada de unos 35, 40 años de las organizaciones, empezó a tomar relevancia la auditoría de sistemas, o lo que es la auditoría de las tecnologías de información, como le dicen ahora, el IT audit. ¿Por qué? Porque es natural que mientras que las organizaciones hasta hecho histórico o fecha fundacional, hasta 1950, hacían todos los procesos de alguna forma manual, no integrada con tecnologías, procesos separados, procesos en los cuales la organización no tenía en claro qué era lo que estaba utilizando, al incorporarse tecnología, datos que usa la auditoría externa, más datos que son generados por la auditoría interna, empiezan a tener un piso común y es la tecnología de información o sistemas que hacen tal cosa. Entonces, mientras que en esta auditoría externa e interna técnicamente funcionan separadas, ambas se nutren de las tecnologías de información. Y es así que hay que entender que si bien son semejantes en algunos casos y diferentes en otros,
todas las organizaciones al día de hoy tienen este concepto de la auditoría de sistemas como algo incorporado. En el lugar donde ustedes están trabajando, depende de la complejidad que tenga, puede que la auditoría interna venga de la mano de la auditoría de tecnología, pero habitualmente no es así. En algunas organizaciones, la auditoría tecnológica o la auditoría de sistemas, como le decimos, es distinta de la auditoría interna. Tienen puntos comunes, comparten objetivos, comparten cosas, hasta puede que reporten jerárquicamente al mismo nivel, pero hacen cosas distintas. Entonces, auditoría interna es, vamos a ponerlo todo acá en negrita, auditoría interna es, como les mando ahí, función organizacional que evalúa procesos, controles y riesgos con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la gestión. Uno puede ser muy bueno en su trabajo, pero si no lo puede demostrar a través de los procesos de auditoría interna, que forman parte de la estructura, que forman parte de el plan de mejora continua que la organización pueda tener, no es tan eficiente como se puede pensar. En la auditoría externa, esto está realizado por estudios contables, cuyo objetivo es dar una razonabilidad sobre los estados financieros de la organización. Saber si efectivamente la empresa dice que ganó plata y eso es razonable que haya sido de esa forma. Saber si la empresa dice que cumplió con determinado, no sé, resultado para ganar determinado parte de mercado y saber que eso efectivamente cumple con lo que estaba previsto. Eso lo tiene que dar una opinión externa e independiente. El auditor externo siempre es independiente. Hay algunas auditorías de sistemas que las empresas contratan en forma independiente, pero esto no quiero complicarlo ahora. En realidad no quiero complicarlo, no es que no quiero complicarlo ahora. Y finalmente aparece la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas busca evaluar seguridad, integridad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas de información. Esto implica que dentro de la auditoría de sistemas, mientras que auditoría interna puede que ni pregunte respecto de cómo son los perfiles de los usuarios, auditoría de sistemas te va a preguntar, che, adentro de esta organización vos tenés a todos estos usuarios, ¿me podés dar el detalle de las personas que trabajan en el sector, en el área o en toda la empresa? Y yo después verificar a ver si los perfiles de acceso, mínima exposición, mínimos privilegios, nuevamente, coinciden con lo que la persona necesita. Esto es más o menos como pensar, mira, esta persona se ocupa de la caja. ¿Por qué tiene el permiso correspondiente a supervisión de caja? Quizá alguien puede decir, lo que pasa es que estuvo reemplazando en el periodo vacacional. Puede ser, perfecto. Pero bueno, terminó el periodo vacacional en el cual un determinado cajero reemplazaba al supervisor de cajas. Hay que remover el perfil de acceso como corresponda. Entonces, todos estos elementos de la auditoría de sistemas y la auditoría interna y la auditoría externa tienen objetivos comunes que es preservar, en algunos casos, el valor de la organización, pero de vuelta, tienen fines distintos. En el caso de la auditoría tecnológica, que es la que tratamos en esta asignatura, en definitiva, lo que hace es verificar si todos los procesos tecnológicos o todo lo que la organización dice que tecnológicamente hacen funciona y está adecuadamente seleccionado. Y para finalizar, hablemos ahora sí de la auditoría de sistemas. Primero veamos las semejanzas, ahora metámonos en la auditoría de sistemas. Lo que tenemos que entender es que cuando yo voy a auditar un sistema, tengo dos grandes caminos. Esto significa que si yo, supongamos, la organización en la cual ustedes trabajan, me contrata a mí que ofrezco este servicio, no estoy haciendo ningún tipo de venta elíptica ni nada por el estilo, pero me contrata a mí para hacer la auditoría de los sistemas de información de tu organización, van a darse dos grandes caminos. Y esto es, me contratas a mí sabiendo que conozco de temas técnicos y me das acceso interno a los sistemas, esto es, al código fuente, a la base de datos, a la configuración, a un montón de cosas, mi auditoría va a poder ofrecerte a vos como empresa determinada información que no voy a poder ofrecerte si vos no me das acceso a los sistemas.
Damos por hecho que voy a entender cómo funciona el negocio y parte de la auditoría, no es para hablar de auditoría porque escapa toda la materia, pero la auditoría tiene que enfocarse en entender algunos conceptos relacionados en cómo funciona el negocio. Que quede claro, todas las organizaciones tienen funcionalmente procesos comunes, pero que no son tan comunes cuando uno los lleva a pensar un proceso dentro de la organización. Un proceso de facturación en un supermercado, de venta al cliente estoy hablando, es muy distinto al proceso de facturación que va a tener una aerolínea. Es muy distinto al proceso de facturación que va a tener el kiosco de la esquina. Es muy distinto al proceso de facturación que va a tener una medicina prepaga. Todas funcionalmente emiten las facturas por los servicios y por los bienes que están vendiendo, pero no todas los hacen técnica y administrativamente de la misma forma. Todas facturan, pero no de la misma forma. Entonces, las técnicas de auditoría pueden enfocarse por lo que es la caja blanca y lo que es la caja negra. Caja blanca es cuando yo puedo acceder al contenido de los sistemas. Caja negra es cuando me contratás a mí como si yo fuera un usuario adicional y lo que pedís es que haga pruebas funcionales, evaluar las entradas y las salidas y simular casos reales. Lo más probable es que en esta evaluación y esta auditoría de caja negra, como yo no puedo ver el contenido interno de lo que pasa en el sistema, tengo que darme cuenta de lo que ocurre por alrededor del sistema. Vamos a un ejemplo. El kiosco de la esquina me contrata, supongámoslo así, para hacer la auditoría interna. Y si me da acceso para ver el contenido del código fuente, ver la estructura de las bases de datos y ver todo lo que está ocurriendo, va a ser distinto el informe que te voy a poder presentar, porque no solamente te voy a decir en el proceso de facturación intervienen bla, 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 sino que te voy a poder decir exactamente si el proceso está funcionando bien o mal, cuánto tarda, si es eficiente, si cumple con toda la normativa legal que corresponda. Ahora, si yo no puedo acceder al contenido del sistema, voy a tener que darte un informe diciendo, mira, pasé a comprar por tu lugar, compré, me dieron la factura correspondiente, me dieron los bienes, está comprobado que pagué con algún mecanismo de pago electrónico, etcétera, pero no te puedo decir exactamente cuánto tardó el sistema, cómo validó, si los datos están encriptados o no están encriptados, porque de vuelta no tengo forma de acceder porque es una auditoría de caja negra en este caso. Independientemente, y acá vamos al extremo, de si es auditoría de sistemas, auditoría interna o auditoría externa, todas las auditorías tienen que cumplir, o mejor dicho, todos los auditores, independientemente del origen que tengan, te van a pedir dos cosas: pruebas de cumplimiento de controles y por otro lado las llamadas pruebas sustantivas. Cuando te hablo de prueba de cumplimiento de controles, uno de ellos, de estos cumplimientos de controles que vamos a tener, es corroborar que todos los controles que tu empresa dice que tienen funcionamiento, funcionen como tal. Vamos a un ejemplo. Cuando vengo a hacer una auditoría, lo primero que te voy a pedir es, che, en el área que me pedís que audite, ¿hay algún manual de procedimientos? Si en el manual de procedimientos, supongamos que hay, para que el ejemplo sea válido, si el manual de procedimientos me dice que el supervisor verifica todo lo que está realizado por el subordinado, voy a tener que ir a verificar a ver si eventualmente en ese tipo de proceso el subordinado hace lo que dice que tienen que hacer y después si el supervisor lo verifica. Ese es un cumplimiento, un control, en este caso por supervisión. Bueno, ¿funciona o no? Ahora, yo me puedo quedar con la palabra que me diga, sí, anda todo bien, cumple con todo. La verdad que quedarme con esa palabra, efectivamente me puedo quedar, pero necesito que eso se exteriorice, que eso se demuestre de alguna forma en particular. Para eso es que las pruebas de cumplimiento no sirven de nada al final del camino si yo no tengo las pruebas sustantivas. Estas pruebas sustantivas, sustantiva viene de sustancia, es específicamente entender que si el control se realizó, ¿dónde queda documentado que el control ocurrió? Esto implica, entre tantas cosas, que para que yo vea si el supervisor supervisó al subordinado y todos los controles fueron puestos en práctica,
la pregunta automática es, ¿dónde está en el documento la firma del subordinado? ¿Dónde está en el documento la firma del supervisor? Si esto se trata de algo electrónico, si queda registrado el usuario con los permisos correspondientes que hizo la carga y si queda registrado en el sistema con el usuario y los permisos correspondientes que el supervisor autorizó. El comentario, como más de una vez les digo, no me va la vida, es una sugerencia profesional. Después, en la vida, hagan lo que quieran. En administración hay que entender que cuando yo tomo decisiones y pido respuesta por un canal de comunicación, la respuesta debe venir por el mismo canal de comunicación. Si yo te pido, le pido a cualquiera de ustedes, jefe, ¿me podés aprobar esto, que yo qué sé cuánto? Púmbate, y te mando un mail. Y le mando un WhatsApp a ustedes. Y le digo, fíjate el mail que te mandé. Y vos, en vez de mirar el mail y responderme por el mail, me decís, sí, ok, hacelo. Vos me estás dando la conformidad, pero no por el canal indicado. Entonces, me estás dando la conformidad del control de que yo te pedí autorización y vos efectivamente me autorizaste, pero administrativamente va por un canal distinto. Digo esto porque en este mundo interconectado, donde estamos todos en todas las plataformas, hay algunas personas que les molesta escribir un mail. Es así que en algunas organizaciones que dicen trabajar ágilmente, establecen diferentes tableros donde todo el mundo va comentando entre tantas cosas, ja, 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 oh, qué bueno, sí, te mando el meme, feliz cumpleaños, bla, bla, bla. Y en algún lugar está perdido, che, autorizo tal cosa o pido tal decisión, tiene que ir por el mismo canal. Esto es complicado, que a la gente no le gusta escribir, que se tarda mucho, que es un canal asincrónico, pero yo tengo que tomar decisiones que queden escritas, que quede la sustancia correspondiente. Nos guste o no nos guste, independientemente de la decisión administrativa y del dinamismo que estemos buscando para la toma de decisiones, en algún momento va a tener que quedar registrado. El día de mañana van a tener, perdón, el 6, ustedes van a tener el resultado de lo que es la inscripción de la segunda instancia de materias. Muchos de ustedes van a tener el resultado y algunos podrían decir, che, pero el resultado se podría saber más rápido. Si hay 40 vacantes y solamente lo demandan 35 a ese docente, todos deberían estar inscritos en el curso correspondiente. Está todo muy bien, pero eso después lo tengo que procesar, lo tengo que cargar en los sistemas, lo tengo que informar en todos los sistemas satélites, como ya sabemos, y además tiene que quedar documentado que si había 40 vacantes y se inscribieron 42 personas, hay 2 personas que no accedieron a esa vacante y tiene que quedar documentado por qué. Es complicado, es lento el proceso, pero al final del camino esto es teoría, si se quiere, burocrática de Max Weber, como todos conocemos, donde tengo que dejar documentadas las decisiones que voy tomando. Y esto forma parte de la administración. Hay muchas personas que simplifican este proceso. Bueno, después lo escribimos, o hacerlo tal cosa, después te lo mando. El después te lo mando no existe. Y si, con esto medio voy cerrando, si el día de mañana le pedís algo a tu jefe y tu jefe te responde, ok, a vos no te puede servir el ok, porque cuando venga un auditor te va a decir ahí, ¿el ok a qué significa? No, a lo que yo le había preguntado, ¿dónde está? Incluso con algunas personas que responden en el correo electrónico sin conservar la historia. ¿Por qué? Porque si no se va haciendo muy largo. Ok, pero me está diciendo ok, ¿a qué parte? Lo peor, cuando en el mensaje le pregunto A, B y C, y me dice ok. Ok a la primera, ok a todas, ok a la última, ¿cuál? Hay veces que uno a los jefes, cuando les tengan que pedir autorización o conformidad de algo, hay veces que le tenés que hasta sugerir la respuesta. Si estás de acuerdo, le explicás todo. Si estás de acuerdo, agarrá toda esta parte que te marco, copiala y respondémela como que venga de tu correo, cosa que quede la sustancia, la prueba sustantiva de que fuiste vos el que tomó la decisión de responder. Y entonces, estas respuestas que son ok o que te lo respondí por WhatsApp, digo esto porque me pasó miles de veces. Voy a hacer algún tipo de auditoría, pido algo y me dicen, no, sí, pero me lo respondió por WhatsApp. ¿Tenés la conversación? Ah, no, la borré porque se me había quedado sin memoria el teléfono, o me robaron el teléfono, o cambié de número, o la respuesta que sea. Bueno, yo te lo voy a levantar el punto diciéndote, mirá, vos tomaste una decisión que no tenés respaldo de la decisión que estás tomando. Entonces, es ahí donde viene el tema de las pruebas
de controles por un lado, de cumplimiento de controles, y las pruebas sustantivas por el otro.